vez más le damos nuestra más cordial bienvenida a Rubro y Texto, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invito a que se quede con nosotros. En este programa explicaremos de manera clara y sencilla el contenido de las jurisprudencias y tesis más relevantes que ha emitido la actual integración de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usted las podrá consultar ingresando, ya lo sabe usted, al IUS electoral que está disponible en la página electrónica www.te.gov.mx o bien mediante la liga que le muestro en pantalla. En este programa hemos contado con la presencia del Secretariado de Estudio y Cuenta o de Tesis adscritos a la magistratura de la Sala Superior del Tribunal Electoral, quienes por su experiencia en el ámbito electoral nos han ayudado a comprender los criterios jurisprudenciales que emite la Sala Superior de este órgano jurisdiccional electoral. Y hoy no es la excepción. Tenemos como invitado en el programa al licenciado Raúl Zeus Ávila Sánchez. Él es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, Zeus, un gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Lucy. Bueno, pues el licenciado Zeus nos ayudará a comprender el contenido e importancia del criterio que hoy platicaremos. Pues bien, el criterio que será motivo de este programa se encuentra relacionado con el ejercicio y labor periodística en la que se vislumbró si quienes realizan esta profesión emiten opiniones respecto de los procesos electorales y por ello considerar si es motivo de transgresión al periodo de veda o jornada electoral, pues ese periodo está considerado como de reflexión para la ciudadanía y por tanto no puede haber actos proselitistas a favor o en contra de las candidaturas o partidos políticos. Entonces, ¿existe o no una violación a la libertad del ejercicio del periodismo? Bastante interesante el tema que veremos hoy y me refiero a la tesis 9/2022, tesis que en su momento podrá consultar, por supuesto, escaneando el código QR que aparece en su pantalla. Ahora, para que nuestro invitado, el licenciado Zeus, nos ayude a comprender esta tesis, vamos a iniciar con la primera sección del programa. Esta es Arquitectura de la Jurisprudencia. Bueno, y rápidamente le recordaré que las jurisprudencias y tesis están integradas con dos componentes sustanciales: el rubro, donde se plasma el tema, concepto, figura o institución jurídica principal, y el texto, en el que se describe en términos generales las cuestiones que dieron origen a la jurisprudencia y cómo la Sala Superior, conforme a la Constitución y la normativa en la materia electoral, atendió el problema. Zeus, ahora sí, ¿nos podrías dar el contexto, ponernos en situación de qué habla el rubro de esta tesis, por favor? Muchas gracias, Lucy. En esta tesis relevante, lo que encontramos es un criterio que alude a la protección a la labor del periodismo, incluso durante el periodo de veda previo a la jornada electoral. Esto porque existe una prohibición legal que impide llevar a cabo actos de propaganda, incluso publicaciones, que puedan influir en la contienda, ya sea a favor o en contra de distintas fuerzas políticas o candidatos. Sin embargo, también tenemos el derecho a la libertad de información, tenemos el derecho a la libertad de comunicación, el derecho de los periodistas a difundir información, así como sus opiniones. Entonces, en esta jurisprudencia lo que encontramos es en un primer momento un título que se refiere a la protección a los periodistas y en un segundo momento un subtítulo que se refiere a esta situación particular en la que durante el periodo de veda electoral se permite a los periodistas llevar a cabo la difusión de sus opiniones siempre y cuando no exista un vínculo con un partido político o con un candidato. Bueno, pues muchas gracias, Zeus. Vemos que esta tesis habla sobre la protección que tienen, bueno, pues las opiniones de periodistas aún dentro de la veda electoral, que ya nos has dicho, siempre que no esté vinculado a algún partido político o candidatura, será protegido. Evidentemente, esta es una tesis muy importante para quienes ejercen el periodismo, pues no pueden ser censurados en esta labor de informar a la ciudadanía. Ahora, Zeus, ¿podrías explicarnos el texto de esta tesis y, que sabemos, lo integran tres elementos? Los hechos, que es el problema jurídico presentado,
el criterio jurídico o decisión de la Sala Superior que resuelve ese problema y la justificación, donde se enmarcó el fundamento normativo con el que la Sala Superior sostuvo esta decisión. Así es que adelante, por favor, Zeus, con estos 3 puntos. Muchas gracias. Lucy. En un primer punto tenemos los hechos. En este caso, como ya lo platiqué, existe un periodo previo a la jornada electoral en el que está prohibido realizar actos de propaganda o difundir propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. ¿Con qué motivo? Con la finalidad de garantizar que el ciudadano cuente con este periodo de reflexión, que pueda meditar el sentido de su voto sin influencias o presiones externas. Ya sabemos que la propaganda de alguna manera incide en la voluntad de los ciudadanos y precisamente porque esa es su finalidad. ¿Qué ocurre? Que esta tesis se conforma con un precedente que tuvo su origen en el proceso electoral de 2021. En los 3 días previos a la jornada electoral se presentó una difusión, la difusión de un contenido por parte de un medio de comunicación que aludía a las distintas fuerzas políticas. Esto fue a título personal por parte de un periodista. El partido político que se consideró lacerado, afectado a partir de esta difusión, porque consideró que estas manifestaciones se dirigían a evitar que la ciudadanía lo apoyara o votara por esta fuerza política y por sus candidaturas, presentó una queja. En un primer momento se resuelve la queja señalando que sí hay una violación a esta veda electoral. Posteriormente llega el asunto a la Sala Superior y las magistradas y los magistrados determinan por unanimidad establecer que no se dio en este supuesto esa violación a la veda, porque se trató de meras opiniones particulares y a título personal por parte del periodista y no se acreditó algún vínculo con algún partido político o con alguna candidatura que les solicitara al periodista que llevara a cabo la difusión de estos contenidos. Eso sería por cuanto hace a los hechos. ¿Cuál fue el criterio jurídico adoptado por la Sala Superior? El criterio jurídico fue que los periodistas gozan de una especial protección para difundir información, para difundir datos y para difundir sus opiniones, incluso durante estos 3 días previos a la jornada electoral. Esto con la finalidad de permitir a la ciudadanía contar con información y también de garantizar las libertades de los artículos 6 y 7 constitucionales relacionados con la difusión de contenidos, ideas y opiniones. En este sentido, la Sala Superior lo que consideró es que debía de privilegiarse este derecho frente a la protección a este periodo de reflexión, siempre y cuando no existiera alguna documental o alguna prueba que acreditara una incidencia o un vínculo entre el partido político y alguna candidatura y el periodista que lleva a cabo la expresión de estas opiniones o de esta información que se difunde. Como en el caso no existió una acreditación por parte de esta situación de un nexo, pues determinó que no se actualizó la violación. Por último, la justificación de la decisión. Aquí la Sala Superior ponderó el contenido de los derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, así como el contenido del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a los alcances de estas libertades para que los periodistas puedan comunicar a la ciudadanía, puedan informarles sobre lo que hacen los candidatos, sobre sus proyectos, sobre la conducta que han asumido frente al proceso, así como la opinión particular de los periodistas. ¿Por qué? Porque esto constituye únicamente información que se presenta a la ciudadanía sin que exista propiamente un ánimo de incidir en la voluntad. Simple y sencillamente es presentarle elementos a partir de los cuales pueda fomentar o tomar una decisión. Esto, sin duda, pues constituyó un caso difícil. ¿Por qué?
porque tenemos una prohibición expresa de evitar que se lleven a cabo actos de propaganda durante los 3 días previos y la jornada electoral a fin de proteger al ciudadano de presiones externas, como lo habíamos comentado. No obstante, pues la Sala Superior consideró que para que pueda actualizarse esa falta, tendría que tratarse de propaganda, y la propaganda presupone que exista una encomienda, ya sea título oneroso o gratuito. Un contrato, ¿no? Exacto. Un acuerdo. Es correcto, que exista esta situación, y en el caso, pues, si no se acreditó este nexo, pues tampoco podría determinarse la existencia de la infracción. ¿Qué ocurre? Que esto se establece como criterio general a efecto de que pueda valorarse en casos futuros esta circunstancia. Ya, me parece que en esa sesión pública, tú no me dejarás mentir, hablaban de ese manto protector que tienen los periodistas, ¿no? En cuanto a pues, libertad de expresión en el día de la jornada electoral y propiamente la veda electoral. ¿Será eso? Es correcto. Se refiere precisamente al derecho que tienen los medios de comunicación y particularmente los periodistas para poder dar a conocer a la opinión pública, a la ciudadanía, la información y sus opiniones respecto a las contiendas electivas y pues ya más particularmente respecto a los candidatos y propuestas de gobierno. Bueno, pues ahí está todo este tema ya muy aclarado a través de esta explicación que nos ha dado Zeus. Vemos con claridad que hay un deber de proteger a quienes ejercen el periodismo, pues su labor es fundamental en un Estado democrático y por tanto gozan de especial protección en el ejercicio de sus derechos reconocidos y garantizados, ya lo decías tú, Zeus, en la normativa electoral mexicana. Claro está, siempre que ese ejercicio no esté viciado con argumentos que aventajen o denigren a una candidatura o partido político, como nos los dijo Zeus. Tenemos que ir a una pequeña pausa. Zeus, acompáñanos, por favor, no te vayas. Invitamos a nuestra audiencia a continuar en este programa y conocer sobre esta interesante tesis. Síganos acompañando. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en compañía del licenciado Raúl Zeus Ávila Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdés, quien nos ha ayudado a comprender la importancia y trascendencia de la tesis que es 9/2022, de rubro, protección a periodistas. No se consideran como sujetos activos de la transgresión al periodo de veda o jornada electoral cuando expresen sus opiniones respecto de los procesos electorales, siempre que no se advierta un vínculo con algún partido político o candidatura. Y para seguir platicando de este criterio, vamos a nuestra siguiente sección, ya la conoce usted, Jurisprudencia Obliga, aquí y ahora. Estimado Zeus, pues hemos venido platicando de una tesis y sabemos que solo las jurisprudencias son obligatorias. Entonces, pues, ¿cómo funciona este criterio? Si nos quieres explicar, por favor. Sí, en este caso estamos frente a un criterio o tesis relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de un criterio obligatorio. Como bien lo comentaste, solamente las jurisprudencias resultan vinculantes para las autoridades jurisdiccionales y administrativas en materia electoral. No obstante, al tratarse de una tesis relevante, pues constituye un criterio orientador. ¿Qué quiere decir esto? Que los juzgadores o los operadores jurídicos pueden determinar si aplican o no aplican de manera directa el criterio. Sin embargo, sí es un elemento que deben de tomar en consideración al momento de emitir sus actos o resoluciones. Muy bien, ya nos explicaste cómo funciona este criterio, a quién estaría dirigido, es un criterio orientador y nosotros seguimos investigando porque aquí nos gusta llegar hasta el fondo. ¿Y a quiénes estaría dirigido? Bueno, ya quedó. ¿Cómo beneficia a la ciudadanía y por qué es relevante? Muy bien. Primero, ¿cómo beneficia a la ciudadanía? A mí me parece que no solo beneficia a la ciudadanía, beneficia a autoridades porque les permite tener ciertos razonamientos sobre la manera en la que se deben de tratar este tipo de asuntos. Beneficia a los partidos políticos, a las coaliciones, a las candidaturas independientes, porque también les permite conocer
cuáles son aquellos supuestos en los cuales se les generaría una auténtica afectación cuando exista propaganda dentro de los periodos prohibidos que pudiera incidir en la voluntad de la ciudadanía. Y al ciudadano porque puede tener con cierto grado de predictibilidad, pues conocimiento de cuándo un periodista está excediendo los límites permitidos en la ley respecto de lo que puede o no puede comunicar, cuándo está afectando o puede afectar una candidatura o cuándo está incidiendo sobre el proceso electoral. Si únicamente está manifestando una opinión, la ciudadanía puede conocer que únicamente se trata de una opinión personal. Sin embargo, cuando en realidad está generando una promoción de una candidatura de un partido político. O descalificando también, o descalificando, exactamente, para que pueda ser a favor o en contra de alguna opción política, pues la ciudadanía puede contar con esos elementos para poder meditar el sentido de su voto. Bueno, entonces esto le daría certeza y seguridad jurídica a todos los operadores del proceso electoral, pero también a la ciudadanía. Claro. Bueno, y están en curso pues 2 procesos electorales, Zeus, no tenemos ni qué decirlo, ¿no? Estado de México y Coahuila. Yo te diría, ¿podría presentarse esto en casos futuros? ¿Considerarías que pudiera haber cambios después de esta tesis? Muchas gracias, Lucy. Es una pregunta difícil. Claro. Sin embargo, las magistradas y los magistrados han sido muy cuidadosos y han meditado estas circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos han tratado de que los criterios que se establezcan en tesis sean en realidad aquellos supuestos que no encuentran una salida directa en la legislación, pero que pueden presentarse de nueva cuenta. Ajá. Entonces, cuando los magistrados analizan cada caso concreto, observan si es posible que se presente una situación similar en casos futuros. En este supuesto, estamos frente pues, a un periodo muy específico, que es la veda electoral, los 3 días previos y durante la jornada electoral en la que no se pueden llevar a cabo actos de difusión de propaganda electoral o actos de proselitismo. ¿Qué ocurre? Que cada proceso electoral tiene su jornada y vamos a tener este periodo. Y siempre pues los medios de comunicación y en particular los periodistas pues buscan generar en la audiencia pues adeptos o lectores o incluso... llevarse la nota. Por decirlo de alguna manera, pues tener seguidores. Claro. Entonces, pues es una fecha, son momentos propicios para presentar a la ciudadanía sus opiniones, para quizá incluso manifestar todo aquello que no hicieron durante los periodos previos. Por esa situación es muy probable que se presente esta situación, si no en estos 2 procesos electorales que actualmente están en curso, en subsecuentes. Y el año siguiente pues tendremos un proceso electoral federal concurrente con diversas entidades federales. Zeus, yo tengo una curiosidad aquí, ¿cómo puede afectar que un periodista esté relacionado con algún partido político, no? O sea, ¿puede darse esto en la realidad? Me parece que puede darse. ¿Y cómo afecta al proceso electoral? Esto podría darse a través de que puede existir una simpatía auténtica o puede existir una simpatía, digamos, derivada de contratos, como tú en algún momento ya lo habías platicado. Puede existir incluso una afinidad por parte de un periodista hacia la ideología de un partido político, hacia su declaración de principios, o incluso hacia su propia plataforma electoral. Sí es posible que se presente esto. ¿Por qué? Porque los periodistas, a final de cuentas, pueden tener la calidad de ciudadanos y van a tener a salvo también su derecho de afiliación, su derecho a militar. Derechos políticos. Es correcto. Entonces, bajo esta circunstancia, existe la posibilidad de que un periodista genere un vínculo, un lazo estrecho con algún partido político, incluso no de tal magnitud, pero que guarden una relación que permita, cuando menos, advertir que existe pues, un vínculo que tiene la finalidad de promocionar, un vínculo a partir del cual se presenten este tipo de actos con la finalidad de promocionar a la fuerza política o una candidatura en específico. Bueno, pues mira, todavía tenemos 5 minutitos para que tú nos digas algo que quieras añadir, algo que sea también importante de destacar en este programa. Muchas gracias, Lucy. En este programa me parece que se ha abordado una tesis muy relevante
porque los magistrados tuvieron este asunto enfrente y debatieron bastante o lo meditaron demasiado. ¿Por qué? Porque estamos frente al ejercicio de dos derechos fundamentales. El primero es un derecho a la información y por el otro lado tenemos el derecho al voto en condiciones de libertad. ¿Qué implica la libertad? Que el ciudadano pueda meditar sin presiones externas el sentido de su sufragio y por eso contamos con este periodo de protección a la reflexión pues del ciudadano. Cuando se presenta este tipo de situaciones, los magistrados lo que llevan a cabo es una ponderación. Ponderación, exacto. Ponderan entre los derechos fundamentales que están en juego. ¿Qué ocurrió pues, en este supuesto? Que tenemos 3 días en los que existe una prohibición de llevar a cabo actos de proselitismo y tenemos una libertad de información, libertad de difundir ideas, libertad de informar, claro, ¿no? Claro, libertad para que los ciudadanos puedan conocer esta información. ¿Cuándo encuentran la solución los magistrados? Cuando llevan a cabo un análisis particularizado de los elementos de la prohibición. Advierten que una cosa es la propaganda y otra cosa son las opiniones. Sin embargo, de nuevo se enfrentan a una situación difícil. ¿Cómo podemos clasificar cuando hay propaganda de cuando hay una mera difusión de ideas? Es algo muy difícil. Entonces, para esto tendría que pues acudirse a las reglas del derecho que rigen en todas las materias, la prueba. ¿Y qué se debe de probar? Que no exista un vínculo o que exista el vínculo entre el partido político y el periodista que lleva a cabo la difusión. Esa situación es muy difícil, está sujeta a prueba. Sin embargo, pues los magistrados optaron por garantizar el ejercicio de los derechos en la medida que no afecten el otro derecho al voto. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Pues considerando que la libertad del sufragio debe de contar con la información para poderla emitir. ¿Y cuándo es información? Cuando en realidad se trate de opiniones auténticas de periodistas, cuando se trate de información que están difundiendo. Independiente, imparcial, ¿no? Tal vez, puede ser. Puede ser. Y no necesariamente porque se emita una opinión negativa de una candidatura o de que se emita una petición de apoyo quizá para un partido político, pudiera ser incluso que es una manifestación auténtica. Pero eso es algo que solamente se podrá determinar analizando caso por caso. Claro, caso concreto. A partir del criterio que han adoptado los magistrados. Ahora, también un tema importante. El criterio se emitió a partir de las situaciones particulares que se presentaron. Pueden darse situaciones diferentes. Y ahí hay flexibilidad, tal vez, ¿no? Precisamente ahí es donde se tiene que analizar si procedería a una aplicación directa o si podrían darse variantes. Esa es la parte, digamos, más bonita de la labor jurisdiccional y la parte más difícil de establecer criterios que pudieran resultar vinculantes para las autoridades. En efecto, Zeus, pero a ver, ¿hay sanciones para los periodistas que no se portan bien en la veda? ¿Existen? Sí, ¿no? Por supuesto que sí. Nuestra legislación nos permite, o bueno, no a nosotros, a las autoridades, les permite imponer las sanciones a todos aquellos que transgredan los límites establecidos. En este caso estamos hablando de que pues, pudieran exceder los límites a la libertad de difusión de las ideas, pudieran exceder un límite en cuanto a afectar los derechos particulares de los candidatos o de los partidos políticos, o incluso pudieran estar afectando el proceso electoral si es que están llevando a cabo actos de difusión de propaganda. Pues muchas gracias, estimado Zeus, por tu explicación. Extendiste toda la información sobre esta tesis relevante, todas las dudas que teníamos las resolviste y lo que nos ha permitido comprenderla mucho, de verdad. Ha sido un placer platicar contigo, pero pues desafortunadamente el tiempo ha pasado muy rápido y hemos llegado al final de este programa.
Agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy y antes de cerrar la emisión, le recuerdo que este criterio jurisprudencial podrá consultarlo desde su dispositivo electrónico escaneando el código QR que está viendo en su pantalla. Y las jurisprudencias y tesis que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las podrá consultar a través del IUS electoral disponible en la página de internet www.te.gov.mx o ingresando a la dirección electrónica que se muestra en pantalla. Raúl Zeus Ávila Sánchez, siempre es un gusto trabajar contigo. Hoy te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en Ruro y Texto. Al contrario, muchas gracias, Lucy. Quiero agradecer a las magistradas y los magistrados de la Sala Superior, así como al director general de Jurisprudencia, Eduardo Nieto, por la oportunidad. Bueno, y a ti en particular. No, bueno, yo feliz de que estés aquí con nosotros, mi querido amigo. Y por supuesto, agradecerle a usted también por acompañarnos. Le dejo la invitación para que nos vea en nuestros próximos programas y así siga enterado de las jurisprudencias y tesis que emite la Sala Superior. Hasta la próxima.